Hola a todos y a todas. Gracias por participar en nuestro segundo webinar en español titulado Del boceto al color en Clip Studio Paint. Antes de empezar con el webinar, hay algunas informaciones que compartiré con ustedes. El webinar durará aproximadamente 1 hora. Todos los asistentes estarán en modo mute. Sesión de preguntas y respuestas en los últimos 15 minutos del webinar. Los asistentes pueden realizar preguntas en el panel de preguntas durante el evento. Debido a razones de tiempo, no todas las preguntas podrán ser respondidas. El webinar será grabado. La grabación del webinar será compartida por redes sociales y enviada a todos los registrados y asistentes al evento. Los panelistas del evento son Fajim Nías, Mario Quiñones y Diana Peredo. Para quienes se conectan por primera vez con nosotros o quienes no conocen Clip Studio Paint es tu solución todo en uno para crear sorprendentes ilustraciones, cómics, manga y animaciones, listas para publicar. Para mayores informaciones, ingresa a www.clipstudio.net-en y www.graphicslib.com. Daremos inicio al webinar titulado Del boceto al color en Clip Studio Paint con Diana Peredo. Sin más que agregar, dejo con ustedes al artista de este webinar, Diana Peredo. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Diana Peredo. Muchas gracias por acompañarme esta tarde y muchas gracias a Clip Studio Paint, Wacom y Graphics Clip por organizar este webinar. Yo soy ilustradora mexicana, tengo unos 10 años de experiencia en los cuales me he dedicado a la ilustración editorial, diseño de personajes y el cómic, y más específicamente desde hace casi 3 años formo parte del equipo de arte de Pictoline. Así que voy a empezar este webinar platicándoles un poco de mi trayectoria, enseñándoles algunas piezas que he hecho y después voy a mostrarles cómo hago una ilustración desde el boceto hasta el final y voy a darle un poquito más de énfasis a la sección de color. Obviamente estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. A lo mejor estoy un poquito nerviosa, pero pues nada, estoy muy feliz de platicar aquí con ustedes. Así que vamos a empezar. Les voy a platicar un poco del trabajo que yo he hecho. Voy a empezar con trabajo comercial. Todas las piezas que voy a enseñar fueron hechas 100% digital, que es mi especialidad. Esta primera pieza de aquí la trabajé para Adidas hace un par de años. También he hecho lo que es diseño de personaje. Estos diseños de personaje los hice para un proyecto que se llama Glitch Sandwich, que fue un proyecto que presentamos hace un par de años, en el que ganamos un concurso de pitch de serie animada, así que espero que haya noticias sobre esto muy pronto. Aquí es como más de lo que desarrollé. Mi especialidad sobre todo suele ser diseño de personajes, sobre todo femeninos, que me gustan muchísimo. También el desarrollo de vestuarios y de props. Acá tenemos también algo que hice también para ese mismo proyecto, también hago cómic. Y acá les enseño, son algunas de las ilustraciones que hice en interiores para una novela que ilustré hace unos 3 años que se llama La caída del Black Shark. Esto fue solamente en blanco y negro, igual todo fue hecho en digital. Ya realmente este es un trabajo que ya veo un poco viejito, pero la verdad me gusta mucho todavía. Fue como el primer libro completo que ilustré. Y este es un poco del trabajo que hago en Pictoline. Obviamente en Pictoline, como ya tengo algunos años ahí, ya he hecho muchísimas piezas, entonces estas son algunas de las más recientes que he hecho. En Pictoline lo que hago, estas cosas de aquí, la mayoría los llaman infografías, pero nosotros los llamamos bacon por el cerdito. Entonces, estos son algunos de los más recientes que he hecho en estos últimos meses.
A veces hago cosas como más de cómic, estas son como un poco de más de humor. Y acá tenemos como un proyecto especial que hicimos para Game of Thrones, para la última temporada, que fueron más como ilustraciones editoriales de cada uno de los personajes. Eso me tocó hacerlo a mí. Y acá a lo que quisiera mostrarles también un poquito más es mi trabajo personal. La pieza que voy a hacer hoy es más enfocada en este estilo. A mí me encantan mucho estos temas como de dragones, de caballeros, de princesas, de chicas con armas, naturaleza, etc. Entonces, también me gusta mucho, mucho realmente diseñar esta clase de personajes fantásticos. Y me gusta mucho hacer escenas que tengan tal vez una historia que detrás, no solamente, a lo mejor este sí es más como solamente los personajes, pero aquí hay como una pequeña historia detrás. Esta pieza la llamé Llegada de la Musa, entonces todo el dibujo tiene más como una narrativa que solamente un personaje. Esta pieza se llama El aprendiz del dragón. Igual, mi tema favorito últimamente han sido dragones y chicas con armas. Esta es la parte de esta serie, es como el mismo personaje aquí enfrentándose al dragón y aquí ella ya convertida en el dragón. Y esta pieza me gustaría ponerle especial atención. Como ustedes ven, yo estoy trabajando en este momento con Clip Studio Paint Pro, que adquirí muy recientemente, hace un par de meses tal vez. Y esta es la primera pieza que trabajé de principio a final, donde decidí que me encantaba el programa. Igual que las anteriores, el tema de esta pieza es la desesperación de no poderte decir que te amo. Entonces es nuestro personaje rodeado de pequeñas versiones de sí misma, chiquitas, que están como ayudándole a mantener el secreto. Entonces es algo que me gusta mucho, tratar de contar una pequeña historia dentro de mis dibujos. Y otra parte que me gusta mucho desarrollar dentro de mi trabajo es el sketchbook. Esta es una página de mi sketchbook. Aquí tenemos como estos personajes que están como bailando, esta chica con un pez, etc. Generalmente cuando tengo un tiempo libre en mi trabajo o lo que sea, es donde suelo bocetear más y de donde salen más las ideas. Y de hecho, esta pieza de aquí, con la chica con este muchacho al lado, va a ser la pieza que vamos a desarrollar hoy. Entonces, vamos a tomarla directamente para llevarla al canvas donde vamos a trabajarla. Que acá ya lo tengo listo. Va a haber, por cuestiones de tiempo, algunas de las cosas, de las fases de la ilustración ya están un poquito adelantadas para tener tiempo de que ustedes puedan ver todo desde el boceto hasta el final. Este es nuestro boceto. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo un poquito más grande. Quiero que esta sea la figura central. Y bueno, lo primero que voy a hacer es modificarlo un poquito. Me gusta mucho la composición que tienen ambos personajes, pero me gustaría agregarle un poquito más de historia, de elementos a la ilustración para que no sea solamente ellos dos juntos ahí. Entonces, lo que suelo hacer es que abro una capa nueva encima de mi boceto original, al que le bajo un poquito la opacidad. Y aquí lo que hago es empezar como a trazar algunos elementos que me gustaría ponerle. Definitivamente me gustaría que el chico tuviera una coronita y que ella tuviera un poco más de alguna clase de vestuario. Entonces, en esta fase del dibujo, realmente es solamente ver cómo van fluyendo las líneas. No es necesario que el dibujo quede bien desde el principio. Aquí me gustaría que ella tuviera un arco y que él tuviera, tal vez aquí el brazo de él está un poco cortito,
y que él tuviera más bien una flecha para pensar que hacen más como un equipo ellos dos. Entonces, la historia que me puedo imaginar aquí es que ella es una guerrera que va a la batalla y él la acompaña. Tal vez es su guardián o es parte de su equipo, pero la está acompañando. Entonces, aquí ya tengo una composición un poquito más interesante, ya tiene un poquito de más elementos. Y no importa que se vea realmente así al principio, no es necesario que todos los dibujos salgan bien a la primera. Entonces, ya que tengo pensado cuál va a ser la composición final de esto, también me gustaría agregarle un fondo aquí atrás para enmarcar toda la composición. Y desde el principio la escena que me imagino, pues una escena tal vez nocturna, entonces me gustaría agregarle algunas estrellas, algunos elementos como de espacio detrás. Entonces, ya que tengo como esta composición muy en bruto, podríamos decir, el dibujo, que no importa que no quede bien, va a mi siguiente proceso, que es el entintado. Entonces, lo que yo suelo hacer es que junto a estas dos capas, las combino, les bajo mucho la opacidad para que no me estorben mucho y abrimos una capa nueva encima. Algo que tiene Clip Studio que me ha sorprendido mucho es la cantidad de brushes que hay y cómo se pueden personalizar. La verdad es que para entintar el que más me ha acomodado ha sido la de pintura a óleo, aumentando la densidad de pincel. Y me gustan mucho las herramientas con las que yo suelo trabajar en Clip Studio, con las que me he acomodado hasta ahora, ha sido mantener el tamaño de pincel, las herramientas y propiedades de herramienta, y mantener sobre todo colores, que es con lo que yo más trabajo, y de este lado tener las capas. Entonces, de aquí directamente me voy a entintar, no quiero una brush tan gruesa. Y algo que voy a poner aquí, lo más negro, algo que recomiendo muchísimo, sobre todo cuando queremos agilizar el tiempo, hacerlo un poco más rápido a la hora de colorear, es hacer líneas cerradas. Eso nos va a ayudar más adelante en la fase del coloreado. Y con líneas cerradas me refiero a cerrar estos espacios. Por ejemplo, si hiciera esto y dejara este pequeño huequito de aquí, cuando empiece a colorear se me va a fugar todo el color. Hay que pensar como si el color fuera agua, sobre todo en la técnica que yo uso, que utilizo mucho varita mágica o lo que es la cubetita. Sobre todo con esas herramientas es muy importante tener líneas cerradas. Claro que podemos tenerlas abiertas y cerrar el color después manualmente, pero a mí la verdad me gusta, soy de trabajar muy rápido. Entonces, esa clase de consejos, de tips son los que me ayudan a terminar muy rápido mis ilustraciones. Por ejemplo, aquí es otra forma cerrada la que tenemos. Realmente para entintar no hay más consejo más que tener paciencia. La verdad es que a mí entintar, curiosamente, es la parte que menos me divierte de todo el dibujo, porque siento que es la más técnica, en la que menos hay espacio para el error. Me gusta muchísimo más bocetear y colorear realmente. Entonces, obviamente no voy a entintar el dibujo completo porque tiempo. Entonces, sí, lo que sigo haciendo es usando este boceto en bruto que tenemos abajo, entintar, procurar que la mayor cantidad de líneas queden cerradas, que las formas queden cerradas. Y voy a enseñarles
seguiría de esta manera con todo el boceto, pero me voy a ir directamente a cómo quedan nuestras tintas. Aquí en esta parte ya tengo mis tintas terminadas. Algo que hice que me facilita mucho también algunos efectos que voy a hacer es mantener nuestros elementos separados. Entonces ustedes pueden ver que la chica está en una capa, el chico está en otra, la flecha está en una y el arco está en otra. Entonces, sobre todo, me gusta mucho cuando termino de colorear al final, bloquear algunos píxeles, ahorita vamos a ver eso, y quitar la línea negra de algunas de las partes que creo que le da un efecto muy, muy bonito. Entonces, ahora sí viene la parte más de las que más me divierte, que es empezar a pensar en el color. Entonces, el método que yo utilizo, que me parece bastante divertido, porque siento que el color tiene que ser mucho de experimentar y de divertirse con él, no tanto de estresarse de que quede bien o no. Lo que voy a hacer es que creo una capa nueva abajo de todo esto. Recordemos que cada una de estas cosas está en transparencia, está en su capa separadito. Entonces, lo que yo hago es que hago el pincel mucho más grande, un poco más grueso, y empiezo a plastear. Y con plastear me refiero a que tomo la cubetita, y aquí es donde vamos a ver la importancia de las líneas cerradas, y empiezo a rellenar. Entonces, si se dan cuenta, la cubetita va rellenando el espacio. Y lo que voy a hacer es ir por colores. Ahorita en este momento no importa tanto qué colores utilicemos, sino más bien bloquear el color por secciones. Entonces vamos a decir que toda esta capa va a ser la piel de ella. No importa si hay espacios en los que no quede. Y se va ese pedacito en blanco, no importa. Solamente quiero todo lo que es su piel. Ajá. En una capa nueva, igualmente utilizo otro color, el que sea, para bloquear otra sección de color. Y algo que me sirve mucho es no pensar en demasiados colores. Generalmente yo trato de trabajar con paletas que contengan 5 colores, tal vez 6, y sus diferentes variaciones tonales, pero no más de eso, porque es mucho más fácil de unificar después. Entonces sí, vamos a decir que todo esto va a tener una sola gama de color. En este momento no importa que estos pedacitos, que por ejemplo estas secciones no queden seleccionadas. Abrimos una nueva capa y seguimos haciendo esto con el resto de las secciones. Algo que les puede ayudar mucho es ir nombrando las capas. Tal vez esta es naranja, o puede ser la piel del chico, el cabello, etcétera. Así cuando llegue el momento de modificarlas, no va a ser tan difícil encontrar cada una de ellas. También procuro no sobresaturarme de capas, pero a veces no lo consigo, a veces tengo muchísimas capas, entonces mantenerlas nombradas y agrupadas es algo que les va a ayudar muchísimo. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso ya empecé a mezclar 2 colores, entonces me regreso. Sí, lo mejor es que sea solamente un color, digamos solamente el color naranja en este punto. Y la camisa de ella. Obviamente también, también tengo ya adelantada esta parte, es nada más como para enseñarles que en este punto no importa demasiado qué clase de colores vayan poniendo, solamente que tengan bien ubicadas
qué están cada una de las cosas. Entonces voy a adelantarme este paso. Y aquí ya tenemos lo que son las plastas. Ajá. Como se darán cuenta, los colores están chistosos, están muy raros, pero tenemos cada tono está separado por sí mismo. Ajá. Tenemos estos azules, estos como rojos, esta que va a ser el cabello de ella, el cabello de él, etc. Entonces, que todo esto esté separado nos va a ayudar en el siguiente paso para modificar. Una vez que tengamos estas plastas, lo que yo hago es que apago esa capa y ahora sí empiezo a pensar en qué clase de colores son los que me gustaría tener. Entonces, en este caso estoy pensando más en una paleta que sea mucho más fría, tal vez. Entonces, esto de igual forma no tiene que quedar exacto, es solamente para darnos una sensación del tono en general que va a tener. Y en este momento tampoco tenemos, estos no van a ser nuestros colores finales. Entonces, es nada más ir manchando literalmente el dibujo, pensando como qué clase de tonalidades son las que voy a tener. Sobre todo yo suelo recomendar cuando es difícil como, no sé por dónde empezar exactamente, desde que empiezo el dibujo no tengo idea de cómo, ayuda mucho tener en cuenta si son tonalidades frías, y pues tonalidades frías son azules, morados, verdes, o si son tonalidades cálidas. Entonces, si tenemos un dibujo que es más nocturno, pues nos convienen más los colores fríos y viceversa. A veces también nos ayuda que si tenemos solamente tonalidades frías, agreguemos un cálido como acento dentro del dibujo y eso le da cierto interés. Entonces, en esta parte obviamente tampoco lo voy a hacer completa. Lo que hacemos es más una decisión de colores. Y aquí lo que nos va a ayudar mucho es que ya que tengamos esto, obviamente aquí no está completo, pero lo podemos hacer más chiquito a un lado. Vamos a decir que esta va a ser como nuestra paleta secundaria. Y ahora sí, regresamos a donde está nuestra sección de plastas. Seleccionándolas todas, vamos a bloquear los píxeles. Y esto es en este recuadrito que está arriba, que se llama bloqueo de píxel transparente. Lo que hace esta herramienta es que no nos va a dejar pintar en otra parte que no sea lo que ya manchamos. Entonces, si tenemos otro color, solamente nos va a dejar dibujar en esta sección. Entonces, con nuestra paleta secundaria que tenemos acá, vamos a decir que digamos que queríamos que el cabello fuera rosa, entonces aquí tenemos el cabello y rellenamos. Entonces, si tenemos este cian acá, rellenamos. Si teníamos este como rojo, acá lo habíamos pensado como un morado. Y rellenamos. Entonces, otra de las cosas que también podemos usar para experimentar es usar nuestras herramientas de saturación y luz y tono. Estas las podemos sacar con comando U. Entonces, aquí directamente podemos ir probando qué colores se pueden ver diferente, con más saturación, más oscuro o más luminoso. Entonces, sí, seguimos experimentando. Obviamente por acá ya tengo lo que va a ser la paleta final, la paleta que más me gustó, pero otra forma de experimentar con los tonos, y que es un tip que me ha ayudado bastante a encontrar nuevas paletas interesantes, han sido los modos de fusión. Entonces vamos a quitar esta de aquí para que no nos haga ruido. Entonces vamos a suponer que esta paleta es la que ya nos gustó. Lo que yo hago es que creo una capa nueva encima de lo que son nuestras plastas y relleno con cualquier color, tal cual. Entonces, los modos de fusión son las diferentes formas en las que las capas, sobre todo con color, interactúan entre ellas. Entonces, aquí tenemos una, si podemos
aquí en el menú, tenemos que es como modo normal, es decir, que es una plasta sólida, digamos. Abajo tenemos el color. Pero si vemos, aquí tenemos todas estas opciones y si vamos moviéndonos a través de ellas, nos van a ir dando diferentes paletas de color. Por ejemplo, aquí ya hay una que puede ser bastante interesante si nos gusta. Aquí hay otra, tal cual. Si vemos, tal vez aquí los colores todavía se ven un poco disparejos, un poco desonificados, se ven un poco raros. Pero con esta capa azul, que es literalmente la misma que teníamos antes, en el modo difusión de aclarar, tenemos ya una paleta en tonos pasteles muy bonita con la que ya podríamos trabajar si esta nos gustara. Y también podemos experimentar con dentro de estas mismas paletas, dentro de estas mismas capas de difusión, volviendo a sacar nuestro menú de tono y saturación. Aquí ya tenemos otra variación que son verdes o más amarillos. Y se dan cuenta, todas estas pueden ser paletas que funcionan muy bien entre ellas. Y lo que nos sirve mucho tener cada sección separada es que vamos a decir que, ok, esta paleta me gusta mucho, pero creo que este tono morado en específico no funciona mucho dentro de mi composición. Entonces, como está aislado de todos los demás, podemos volver a usar nuestra herramienta de tono, saturación y luminosidad e ir moviéndola. A ver, aquí creo que justamente en esta no está agarrando bien. Pero bueno, podemos seguir, por ejemplo, en alguna de estas otras. Alguno otro de estos tonos. Por ejemplo, podemos cambiarlo específicamente a que sea negro, a que sea más blanco. Entonces, para mí por eso ayuda mucho tener cada sección de color separada. Incluso podemos tener más de una de estos modos de fusión. Vamos a suponer que me gusta pero quiero ver qué pasa si pongo un amarillo encima y voy combinándolos. Entonces, también podemos jugar con la opacidad. Este es el modo de fusión de color, pero me gustaría que se viera un poco del rosa de abajo, entonces le bajo la opacidad y aquí ya tenemos otra paleta totalmente nueva. Entonces, es una forma que yo he descubierto de encontrar muchas paletas de color, de experimentar rápidamente con ellas. Y los modos de fusión nos ayudan a que se unifiquen los tonos entre sí. Hay unas que funcionan mejor que otras y hay unas que nos dan resultados muy interesantes. También, si queremos que solamente nos afecte a nuestra sección de color y no a todo lo demás, lo que podemos hacer es seleccionar lo que hay en cada capa y seleccionar todo esto. Y esto lo hago presionando comando y tocando el cuadrito que está aquí. Y sin soltar comando, presiono Shift y entonces voy seleccionando todo lo que es el color. Y aquí puedo invertir la selección con comando Shift y borrando. Entonces, de aquí ya tenemos diferentes paletas de color, todas. Hay algunas que realmente me gustan bastante, esta me parece que está muy bonita. Pero aquí les voy a enseñar finalmente la paleta con la que yo decidí irme, que es esta que es un poco más cálida, pero tiene estos tonos un poco verdosos, grisáceos, están muy bonitos. Y por otro lado, entonces ya que tengo esto, unifico todas las plastas en un solo tono, porque esta va a ser solamente mi referencia. Si se dan cuenta, como les dije hace rato, estas cositas no nos importaban, entonces hay como muchos detallitos por aquí, esto del color, acá se fue, etcétera. Pero no importa mucho porque esta solamente va a ser nuestra referencia. Ya que tengo escogida mi paleta, que esta va a ser mi paleta final, ahora sí voy a empezar a rellenar las secciones con más cuidado. Yo lo que hago suelo usar entre la varita mágica o la cubetita, la tenemos aquí, y la otra, la varita la tenemos acá. Y ahora, en vez de usar secciones por color, que antes teníamos
todos los amarillos juntos, todos los rojos juntos. Ahora voy a pensar más en la figura. Entonces, en este caso, tengo cuatro planos que serían las alas, él, ella y las armas que tenemos acá. Entonces, ahora sí, con cuidado y fijándome bien en los pequeños detallitos que haya, verando la capa anterior, aunque estoy en la de plastas, no lo vayan a hacer en la misma, es como el meme, el chiste de, estoy dibujando en la capa equivocada, me ha pasado muchas veces. Y entonces sí, a partir de aquí ya empiezo a rellenar. A veces se van ciertos detallitos, pixelitos que no se rellenan del todo bien, entonces eso ya es, eso es más como de, no te puedes saltar tanto esa parte. Hay que tener cuidadito en esas cosas. Y entonces ahora sí, voy rellenando, pero como ella es una figura completa, y esto nos va a servir mucho a la hora de sombrear, sobre todo, entonces ya puedo, pueden mantener las capas separadas si son muy ordenados o si saben que van a tener muchas figuras, pero si no, yo lo que hago sí es mantenerlas todas en una misma capa. También pueden seguirlas manteniendo separadas si aún no están completamente convencidos de la paleta final. Pero como a mí me gusta mucho esa, voy a rellenarla completa en una sola capa. De vez en cuando hago un close-up, más para ver que no se me haya ido algún pixelito en blanco, algún detallito, etc. Y obviamente esta parte también ya la tengo adelantada, pero también con la varita mágica pueden seleccionar e ir rellenando pedacito por pedacito. Por ejemplo, aquí hay veces que la varita mágica no alcanza a cubrir estas cosas, entonces esto sí se hace manual. Entonces, así continúo con toda mi figura de la chica, por ejemplo. Después haría al chico completamente en esta sección. Y como quiero que estas partes tengan un poquito de más profundidad, las separo también como alas y estas como tiras de tela acá. Entonces, les voy a enseñar acá. Ya tengo, a ver, acá ya tengo todas mis plastas separadas. Justamente aquí ya incluso las nombré. Entonces tenemos, aquí quise mantener la piel de ella separada también. Generalmente puedo mantener toda la figura en una sola capa, pero si no, y quieren tal vez no arriesgarse a juntar tantos colores en una sola capa, pueden dividirlo entre piel, cabello y el resto de la ropa. Entonces, si se dan cuenta, la ropa, aunque tiene más de un color, está toda en una sola capa. Entonces, aquí en teoría ya tendríamos como la parte inicial de la ilustración ya finalizada, que es ya toda la sección del color. Ahora, también aquí, esto nos va a servir mucho para sombrear. Entonces, para meter sombras, lo que yo hago es que arriba de nuestra carpeta, de nuestra capa de color, creo una capa nueva y esta va a ser nuestra capa de sombras. Y he visto que también para esto utilizo modos de fusión y he visto que el modo de fusión que mejor suele funcionar para sombrear es el modo multiplicación. Entonces lo pongo directamente ahí y escojo un color, no importa cuál en este momento. Y apago las capas para que no me hagan ruido de color. Y usando el mismo método de selección de antes para jugar con el color, vuelvo a seleccionar, a pesar de que la capa no sea visible, el programa sigue reconociendo que tiene algo ahí. Entonces, con comando y cliqueando aquí en este cuadrito, me selecciona lo que hay en la capa y entonces puedo rayar sin salirme de ahí.
Entonces lo que hago es que aquí directamente empiezo a agregar las sombras. En este momento no me preocupa tanto el color que puedan tener. Y es muy útil tener esto separado porque si no tendrías que estar así como por la orillita, a lo mejor te sales, te tienes que regresar a borrar y a mí se me hace mucho más rápido tener ya la selección hecha de cada una de las cosas. Entonces, uno continuaría sombreando toda la figura. Digamos que una vez que, vamos a decir que ya terminé de sombrear todo lo que es la piel. Si te van detallitos como estos, pues los borras. Te puedes ir con otra sección que es el cabello. Entonces, puedes seguir sombreando el cabello. Y a lo mejor, digamos que toda esta parte es mucho como para hacerlo a mano. Entonces, puedes seleccionar completamente el cabello, pero usar la varita para seleccionar esta parte. Entonces, como ven, es bastante rápido de resolver. Y así te puedes ir con cada una de las secciones que tenemos. Ahora, acá ya tengo las sombras terminadas. Como verán, es de un tono rojo y no importa mucho en este momento. Y el hecho de que esté en modo multiplicación, ahorita van a ver cómo interactúa con el resto de los colores. Entonces, si lo tuviéramos en modo normal, esto es lo que se vería, que sería como la plata roja de todo lo que hay. Pero en modo multiplicación el color reacciona con el que está abajo y lo sombrea un poco. Ahora, vamos a decir que no me gusta mucho cómo se ve ese tono rojo. Entonces, de nuevo utilizando mi herramienta de tono, puedo... Y las sombras es parte del color, así que aquí a lo mejor me da una sensación mucho más cálida, pero acá es mucho más fría. Entonces, tener cada una de estas secciones separadas por capas es lo que ayuda a trabajar tan rápido el color y las sombras. Y vamos a decir que me gusta a lo mejor cómo se ve esta en particular, pero tal vez creo que la sección de las alas es a lo mejor muy fuerte o no me gusta cómo se ve ese tono en particular. Entonces, de nuevo aquí nos ayuda a tenerlo separado. Seleccionando solamente esa sección, podemos experimentar solo con este tono. A lo mejor quiero que sea muchísimo más claro. Entonces, aquí ya tendríamos como la segunda fase de nuestro tono. Acá es como la sección ya final de color en la que ya agregué como unos detallitos más, unas chapitas, unas pequitas para que tenga un poquito de más detalle. Y así fue como quedaron las sombras al final. Algo que también me gusta agregar mucho son gradientes, que se complementan junto con las sombras y le dan un poquito más de suavidad, no es una sombra tan fuerte. Y para hacer estos, sí, todo sigue más o menos el mismo principio, que es que tengo nuestra sección, tenemos una sección aquí, utilizando la herramienta de gradiente que está acá. De hecho, es como una de las subherramientas de la misma cubetita, las dos las pueden agarrar con G. Puedo agregar el gradiente y si lo pongo en tono de multiplicación, ya le da, aquí para que se aprecie mejor, le da un poco de más suavidad. Entonces aquí en esta capa de arriba yo ya tengo mis gradientes y para darle un poco de más volumen a la ilustración y que no sean solamente los personajes flotando, había mencionado hace rato que quería poner un fondo como más de universo, en el fondo del espacio, y
Por eso decidí quitar el color blanco y ponerlo negro. Entonces, estas pequeñas manchitas que se ven acá igual son la herramienta de gradiente en modo normal, y esta está en modo superponer. Entonces, experimentar con todas las opciones que hay en nuestro menú de modos de fusión puede dar resultados interesantes. A lo mejor si esta la tuviera en normal, se vería muy fuerte, pero en modo superponer es muchísimo más sutil. Y lo que hice acá, que estas ya son mis tintas finales, son los detalles que les comentaba al principio con el bloqueo de píxeles. Entonces, por ejemplo, aquí disminuí, quité completamente el color negro, y eso lo hice igual que como lo hicimos con las plastas anteriormente, bloqueando el color, porque si no lo bloqueas e intentas pintar, pues se va a ver así, no te bloquea nada. Pero si bloqueas el tono, puedes, por ejemplo, este es del arco, puedes rayar específicamente solo esa sección del arco. Entonces lo que hice fue, en algunos detallitos, como en sus mangas, que quería que se vieran como si fueran transparencias, y en su cabello, solamente para quitarle esa pequeña línea negra, hace que le agregue un poquito más de interés a la ilustración. Y después lo que hago es agregar, siempre todo en capas aparte, una sección de brillo. Esta tal vez es muy sutil, pero tenemos en el modo superponer igual gradientes en colores blancos muy suaves. Entonces, si se dan cuenta, a veces no se notan tanto cuando los quitas y los pones, pero le dan un poco de más tono. Y acá es donde ya tengo mi sección de detalles. Acá fue donde ya agregué estos detallitos de estrellitas, de constelaciones, etcétera, para que vayan más con el tema en general, y que creo que funcionan muy bien con la paleta de color, con el tema. Y acá agregué esta pequeña trama que me ha gustado mucho, que he encontrado en Clip Studio. Para agregar cosas con esta pequeña trama, lo que haces es muy simple: seleccionas, y aquí ya de entrada te sale un submenú con varias opciones, y este que tiene como los cuadraditos te permite modificar con bastante precisión qué clase de cositas, de qué trama quieres tener aquí. Entonces aquí tenemos estrellitas, está ahí como trebolitos, etcétera. Entonces, o puede incluso ser línea, le das a aceptar y te crea inmediatamente esta clase de tramas, de detallados que a mí me gusta agregar bastante. Entonces, acá se lo agregué únicamente a la camisa y a lo que es la playera. Y finalmente, lo que siempre me gusta experimentar, aunque ya podría decir aquí, ok, ya mi ilustración ya está finalizada, siempre me gusta volver a experimentar con los modos de fusión, de nuevo agregando una capa completa de tono, a lo mejor bajando un poco de opacidad, y empezar a experimentar qué es lo que puede salir con ella. Por ejemplo, aquí quema bastante el color, pero realmente se ve muy bonito, le da una dimensión extra. Hay algunas que tal vez no funcionan tanto. Esta, por ejemplo, si quisiéramos convertir esto a un solo tono, color o tono, aquí da otra clase de resultados, que todos estos pueden ser pues varias versiones de color de la misma ilustración que ya teníamos. Entonces el que yo elegí finalmente fue este tono rojo, que está en sobreexponer brillo, que es muy sutil, pero hace más brillante el tono. Creo que se ve muy lindo. Y precisamente esta trama que tenemos aquí, la hice de nuevo, tal vez es muy sutil, tal vez para notar, pero la agregué en toda la ilustración. Y le puse un modo de fusión. Si ustedes, si ustedes vieran esta como en modo normal,
que es como la plasta, sin ninguna clase de dibujo, digo, de modo de fusión interactivo, se vería así como una trama normal. Pero como la tenemos en modo superponer, el tono negro interactúa de formas diferentes, lo cual lo hace mucho, mucho más sutil. Y pues estos son detalles que ustedes podrían o no agregar. Creo que son pequeñas cositas que le agregan un extra a la ilustración, tal vez un poquito de estilo, de personalidad. Si ustedes, por ejemplo, cuando lo suban a redes sociales, agregan un close-up solamente de esta parte, puede ser mucho más notable. Tal vez así a simple vista no se ve nada, pero agregándolo en close-up se puede notar, y también si son trabajos que buscamos imprimir, esta clase de detallitos le pueden agregar una dimensión adicional a nuestra ilustración. Y eso sería todo. Entonces les enseño acá cómo habíamos tenido nuestra ilustración original, que esta fue una idea que simplemente salió mientras boceteaba. Por eso les recomiendo mucho que tengan un sketchbook, siempre llévenlo consigo, porque pues, a veces estas pequeñas ideas, esta primera ilustración, este primer acercamiento no me gustó tanto, tampoco esta, pero este sí me pareció mucho más lindo, y es que lo podemos transformar en una ilustración completa. Esta ya estaría lista para subirse a redes sociales. Y pues este sería nuestro resultado final. Espero que a todos les haya gustado este paso a paso, y pues ahora estaré encantada de contestar algunas de sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Bueno, hay muchas preguntas, por lo que agradecemos a todos los participantes, bueno, Muchas la gran gracias. cantidad de preguntas que nos han enviado, y hemos realizado una selección de ellas, ya que no alcanzaremos a contestar todas, pero haremos lo que más se pueda dentro de estos 15 minutos finales. Claro. También agradecer a los asistentes que han compartido con nosotros este webinar, gente de México, Chile, Argentina, Perú, El Salvador, Uruguay, Colombia y España, y quién sabe otros países más que no nos comentaron. Y voy a partir con la primera pregunta de Daniela Juárez y Nicolás Peña, que tienen una pregunta parecida sobre cuáles son tus inspiraciones para ilustrar. Mis inspiraciones. Tengo muchísimas. Yo creo que la más grande, la más importante tendría que ser la pintora mexicana Remedios Varo. Tal vez algunos la conozcan, tal vez algunos no. Se las recomiendo muchísimo si pueden checarla. Es una pintora surrealista que a mí me parece su trabajo exquisito, maravilloso. Es una de mis grandes inspiraciones. Y bueno, de cosas un poco más actuales, yo empecé dibujando como manga, como anime, como este estilo japonés, entonces yo creo que se me quedó mucho definitivamente, pero también ahorita todo lo que está en el cartoon norteamericano, como Steven Universe o como KKO, todas estas, este renacimiento del cartoon también me ha influenciado bastante. Esas serían mis inspiraciones. Y aquí, por ejemplo, Andrés Usuga dice, ¿qué páginas o libros, referencias recomiendas para mejorar en color? En color, fíjate que tengo libros que puedo recomendar de dibujo en particular, pero de color, yo la verdad, lo que me ha ayudado bastante ha sido esto que les enseñé ahorita, experimentar, así tal cual, sentarme a iluminar un dibujo, y ustedes ven que empieza como algo muy raro, como muy dispar, y hay tonos muy locos, pero creo que gracias a las herramientas digitales precisamente ahora podemos experimentar muchísimo más con el color. Y nada, como hay muchas páginas también que existen en Tumblr o en Twitter en las que suben paletas de color a partir de fotografías o a partir de ilustraciones, también estudiar las ilustraciones de nuestros artistas favoritos y ver cómo resolvieron el color y por qué es lo que a mí más me ha ayudado, específicamente respecto a color. Y aquí Andrea García pregunta, ¿cómo encontraste tu estilo de dibujo? ¿Qué consejos nos puedes dar para encontrar nuestro propio estilo de dibujo? Esa es curiosamente una de las preguntas que más me suelen hacer. Yo contesto eso siempre diciendo que todos nosotros en realidad ya tenemos un estilo de algo, solo que a veces no lo pensamos de esa forma. Y es que
cuando escribimos nuestra letra ya tiene una forma particular de ser. Ya hacemos la A de cierta forma, la L de cierta forma, la M. Y yo les podría preguntar, pero ¿cómo encontraste ese estilo de escribir? ¿En qué momento decidiste que tus acentos se veían de esta manera? Y ustedes se van a quedar así como, oh, pues no lo sé, en algún punto sucedió. Y sucede a través de la práctica constante. Cuando empezamos a dibujar, pues empezamos muchas veces copiando a veces otras cosas, copiando realismo, copiando artistas que nos gustan, copiando fotografías, etcétera. Y así empezamos a escribir realmente. Nos ponían planas donde teníamos miles de bolitas y miles de palitos, etcétera. Y poco a poco, con la repetición constante, empezamos a encontrar formas personales de resolver las cosas. E incluso a veces tuvimos un compañero de escuela que dijimos, wow, esa chica hace la ñ de una forma muy bonita, lo voy a agregar también a mi propio abecedario. Y lo agregamos y nuestra ñ nunca va a ser igual a la ñ de ella, pero termina siendo una influencia. Entonces, para mí la respuesta a eso es ser muy pacientes, ser muy disciplinados, dibujar constantemente, buscar todas las influencias que puedan. Y si ustedes continúan dibujando, yo les aseguro que es algo que va a llegar tarde o temprano. A veces puede tardar años, décadas Claro. incluso. Yo llevo tal vez casi unos 20 años dibujando seriamente, pero es algo que llega, definitivamente llega por sí mismo, de forma natural. Bueno, eso se vincula a lo que pregunta Gabriela Garza. Dice, ¿crees tú que la edad tiene que ver con el desarrollo como ilustrador? ¿Puede alguien empezar a hacerlo a los 25, 30, etcétera? Sí, definitivamente. Yo creo que no hay edad tardía ni muy temprana para empezar a dibujar. Creo que a veces se nos olvida que el propósito de dibujar no es hacer dibujos bellos, no es hacer obras maestras en cada uno de nuestros bocetos. Yo creo que el propósito, el verdadero propósito real, la verdadera esencia del dibujo es que nosotros dibujamos porque es divertido, porque siente bien, porque es genial. Entonces, Claro. ese tendría que ser nuestro único propósito para dibujar. Y no creo que haya ninguna edad tardía para dedicarse a dibujar o para convertirse incluso en un profesional. Claro, no, no se limiten. Exacto, pásensela bien. Aquí Rafael Gallardo dice, hola Diana, ¿qué sugerencias darías para alguien que quiere iniciar en ilustración editorial y comercial? Principalmente, ¿cómo darte a conocer y conseguir primeros clientes en editorial? Yo creo que gracias a que tenemos internet ahora, antes era yo creo que un poco más difícil porque tenías que tener un portafolio impreso, hacer citas con editoriales, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad creo que es mucho más sencillo conseguir esta clase de acercamiento profesional. Y para mí las recomendaciones serían, número uno, tener eso sí o sí una red social o un portafolio en el que solo subas tu trabajo. Evitar subir pues fotos del gatito o tus selfies o tus vacaciones, a lo mejor solo pones en tus stories de Instagram, pero en tu timeline tenerlos solamente con tu trabajo. Otra recomendación sería tener solo el trabajo del que te sientas más orgulloso, no sobresaturar así como bocetos que a lo mejor no te gustan tanto, lo que sea. Una vez escuché un consejo que decía, exhibe el trabajo para el que quiera ser contratado. Entonces, por ejemplo, si yo me dedico o quiero hacer diseño de personaje, mi portafolio tiene que estar lleno de diseño de personaje. No puedo poner tanto, tal vez, ilustración conceptual o fondos, etcétera, porque no es a lo que me quiero dedicar. A lo mejor lo puedo hacer, pero si lo que me quiero dedicar es específicamente diseño de personaje, eso es a lo que se tiene que enfocar mi portafolio. Y otra, sí, es una universal, siempre tener a la vista el contacto. Les juro que ha habido veces que hemos visto portafolios que decimos, wow, este chavo trabaja increíble, es genial, vamos a llamarlo, vamos a hacer algo con él. Ups, ¿dónde está su correo? No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ups, no, siguiente. Entonces, siempre tener una forma de contacto accesible, tener un portafolio en redes sociales bien curado y estarlo revisando constantemente son las cosas que por lo menos a mí me han abierto todas las oportunidades profesionales que he tenido. Y respecto a eso, ¿crees que hay alguna plataforma específica que sea mejor para encontrar trabajo? Behance,
Sí, u otro tipo, Instagram, no sé. yo creo que siempre lo más recomendable es tener un dominio propio, pero pues a veces es caro, o a veces no sabemos bien cómo ordenarlo, etcétera. Y yo creo que de las mejores plataformas que te ofrecen eso, pues de forma gratuita, yo creo que en primer lugar sería Behance, que es en donde está la mayoría de los profesionales finalmente. Tener un Behance bien curado, bien actualizado, etcétera, es bien presentado. Yo creo que sí sería de lo mejor. En segundo lugar, yo diría Instagram, aunque Instagram sí es un poco más social, sobre todo porque Claro. pues, tiene, por ejemplo, stories, en donde sí es más como de platicar tus cosas, enseñar lo que vas haciendo, etcétera. Entonces, la verdad, yo recomendaría, yo lo que tengo es un Behance en primer lugar, y en segundo lugar un Instagram, y en tercer lugar un Tumblr y un Facebook. Esas tal vez no las veo tan fuertes, pero sí considero importante tener una presencia en cada una de estas redes, porque finalmente nunca sabes de dónde te van a encontrar. Y bueno, aquí Mariana López pregunta, ¿cómo sabes cuándo tu ilustración está terminada? Que es un poco lo Yo que creo que comentabas al final. es una pregunta interesante, ¿eh? Yo creo que simplemente lo sé. Como que llega un punto en el que digo, ok, hasta aquí, ya no necesito agregarle nada más. Creo que, sobre todo en cuestión profesional, a la hora que trabajo, no sé, cuando me toca hacer alguna ilustración editorial o lo que sea, hay veces que incluso trato de editarme lo más posible a lo mínimo. Entonces trato también de no turbo exagerar, porque no es mi estilo personal. Definitivamente hay artistas que llevan el detalle al máximo y es increíble, así como, wow, ¿cómo hice eso? Pero mi identidad me ha hecho tener un trabajo un poquito más simplificado. Entonces, no sé, hay veces que simplemente la veo y es como, ya está, sigamos. Y bueno, y la última pregunta aquí de Juan Gómez, que yo creo que tiene que ver con eso que nos comenta. Dice, ¿cuál es tu proceso para desarrollar ideas? Imagino que para tus proyectos personales son diferentes los tiempos que utilizas para tus trabajos profesionales como en Pictoline. Sí, exacto. Para mi trabajo personal, definitivamente, como comenté antes, el sketchbook ha sido algo fundamental, central de mi trabajo personal, porque muchas veces, no sé, a veces voy en el metro, así como pensando en otra cosa y digo, podría ser una ilustración de esto, pero obviamente no voy así como en el metro, así como, con permiso, voy a sentarme a dibujar en este momento. Entonces el sketchbook me ayuda a que en cuanto llego y me puedo sentar, boceteo rápidamente la idea y ya se quedó ahí, ya puedo seguir y ya es como tengo la idea guardada para después, pero definitivamente en el trabajo profesional es un proceso totalmente diferente, tienen que entrar muchísimas más cuestiones. Por ejemplo, en Pictoline es una situación muy específica, porque antes del dibujo viene todo un análisis del tema, de la información, bajada creativa, que es muchísimo, es muchísimo para, como para podérselos platicar. Pero sí, de forma personal el sketchbook sí me ha ayudado para llenarlo de ideas. Y muchas de esas no van a ir a ningún lado, se quedan en un boceto así chistoso nada más. Pero pues como desarrollé ahorita hay algunas que sí me dan como el gatillo a decir, a partir de aquí puedo hacer una ilustración completa. Y, Laura Merodio pregunta si es que tienes ¿cómo lo haces cuando tiene un cliente que opina demasiado sobre tus ilustraciones? Como que manda cambios y cambios, el eterno cambio. El ¿Te ha eterno pasado? cambio, pues creo que algo que me ha ayudado mucho y que creo que a veces no está tan inculcado en la cultura de ilustrador profesional es la cuestión de contratos, de hablar siempre antes de empezar cualquier cosa, así como de, oye, vamos a platicar un poco de este proyecto, vamos a hacer esta ilustración, yo te voy a hacer tantos bocetos y tú vas a tener derecho a X cantidad de cambios, a lo mejor 3, a lo mejor 1. Eso me ha ayudado mucho porque antes, que no lo platicaba tanto, sí me pasaba así, puedes moverle tantito aquí y aquí y aquí, y de repente pasaban los días así como, por Dios, esto no se acaba nunca. Y empezaba a tener muchísimos archivos que se llaman ilustración final, final 2, final definitivo, final ahora sí.
pero creo que es algo que definitivamente tenemos que inculcarnos como profesionales. Siempre establecer las reglas del juego desde antes. Entonces, si yo le puedo decir al cliente, oye, ¿sabes qué? Te voy a dejar hacer, o vamos a acordar 3 cambios, o si quieres más, podemos hablar más, pero pues el precio va a cambiar. Creo que es una forma muy buena de mantener nuestra propia salud como profesionales. Sí, sí, o sea, poner las reglas primero porque, como dices tú, puede terminar eternamente en un cambio Sí, infinito. exacto, exacto. Diana, yo creo que vamos a cerrar el proceso de preguntas. Agradecemos enormemente tu participación en este webinar, No, por muchas tu gracias a tiempo. todos, me la pasé increíble, espero que les haya gustado. Y también, bueno, agradecemos a nuestros asistentes, que el webinar fue espectacular y estoy seguro que hemos aprendido mucho en esta hora. Y también les esperamos en un próximo evento y que estén atentos a las redes sociales de Graphics Liquid Studio Paint y Wacom. En el último slide, gracias. Para más información, aprende más sobre Clip Studio Paint en www.clipstudio.net y www.graphicly.com. Síguenos en YouTube, en Celsius Web y Graphicly, donde compartiremos la grabación de este webinar y para todos los que han asistido les enviaremos un email con el link para que puedan además compartirlo en sus redes. Para más información sobre Diana, bueno, por favor, agréguenla a su Instagram, diperedo, Facebook, di.peredo, Tumblr, di-peredo y Behance, di-peredo. Muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Saludos.